Amados hermanos, sean todos bendecidos en Cristo Jesús, siempre dando gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar meditando en su palabra y estar siempre pendientes, dependiendo de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos sido sostenidos en su gracia, en su bondad, en su misericordia. Recuerda el llamamiento que tenemos, el propósito de Dios es que vamos a entrar a esas moradas eternas que el Señor ha preparado para nosotros. Y por lo tanto, siempre reconociendo que todo esto es por su gran misericordia, por su buena bondad sobre nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Yo creo, hermanitos y hermanas, que como pueblo de Dios somos un pueblo bendecido, un pueblo que está colmado de ricas y eternas bendiciones, y todo es por su gracia, todo es por su amor eterno que derramó sobre nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Saludando a todos, hermanos, ese pueblo hermoso, ese pueblo santo que está por todo el mundo. Los saludamos en Cristo Jesús. También saludando a nuestras familias, amigos, todos aquellos que por este medio nos están escuchando, sean bendecidos con la palabra. Hasta aquí el Señor ha permanecido fiel con nosotros. También el mensaje de la misericordia, de la gracia y de la bondad sigue fluyendo, y esperamos que si usted no conoce a Jesús, no tiene al Señor en su corazón, este es un buen tiempo para que medite, reflexione que la vida, el propósito de Dios de haber enviado a su Hijo amado Jesucristo es para que el hombre tenga perdón de pecado y pueda disfrutar la presencia del Señor creador y soberano de nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Dando gracias al Señor siempre, porque hasta aquí nos ha sostenido con mano poderosa. Bendito nuestro Dios, nuestro Señor, y esperando siempre, ¿no?, que usted sea un pueblo, siempre siga siendo un pueblo bendecido, fortalecido en Cristo Jesús. Pongamos la mirada en el Señor, siempre no apartemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que da paz, gozo, que da seguridad y da plena confianza. En el momento que uno pone la mirada sobre la tempestad, uno comienza a hundirse, como le pasó al apóstol Pedro. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, vamos a abrir nuestra Biblia, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, una porción muy preciosa, muy hermosa. Yo creo que muy conocida también, ¿no?, por la magnitud de el hecho que se encuentra acá en las Escrituras. Capítulo 8 de San Juan. Leemos versículo 10 y 11. Muy bien, hermanitos y hermanas. Capítulo 8 de San Juan, versículo 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. Qué hermosas palabras de Jesús. Aleluya. Vamos a orar, hermanitos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, doy gracias por esta porción hermosa que nos das. Permítenos, Señor, el consejo, recibirlo. Espíritu Santo, ministranos. Espíritu Santo, toma esta palabra y ministranos a cada uno de nosotros. Necesitamos que tú nos hables, que tú nos enseñes esa enseñanza que sea de edificación, y conocer cuán grande es tu amor, cuán grande es tu bondad en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Muy bien, hermanos, mire, con lo que hemos leído, yo creo que el tema sería: vete y no peques más. Vete y no peques más. Eso sería el tema. Gracias a Dios, que Dios es amor.
Dios es amor. Eso hoy lo podemos disfrutar nosotros y podemos decir con una certeza, con una seguridad que Dios es amor, porque el Señor nos ha perdonado a nosotros de nuestros pecados. Ya no es aquel sistema que estaba establecido antes. La venida de Jesús partió ese sistema, y desde Cristo Jesús hacia acá todo ha sido diferente. El perdón de pecados hoy es en base al amor de Dios, su misericordia, su gracia y su bondad. Quisiera que nosotros meditáramos en la condición de la mujer, ¿no? Una mujer adúltera, y usted sabe que según las Escrituras en el Antiguo Testamento, la mujer, digo la mujer porque vamos a iniciar, porque aquí solamente a la mujer se le hace el señalamiento, como que no hubiera habido otra persona para realizar esta actitud pecaminosa, ¿no? Que Dios, definitivamente, Dios no está de acuerdo, no es agradable, no se complace en esta actitud. Por lo tanto, también la conducta de la mujer no es buena. No estamos apoyando tampoco eso, tampoco, pero sí, y tampoco no estamos de acuerdo en la actitud de los escribas y de los fariseos. O sea, fíjate bien que no estamos de acuerdo a la actitud de los fariseos y de los escribas, ni la actitud de la mujer, ¿no? Pero eso es lo que queremos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos, hermanos, y vamos a establecer, para subirnos, para iniciar acá, vamos a ver capítulo 5 de Romanos, capítulo 18. Capítulo 5 de Romanos, versículo 18, dice así la palabra. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Fíjese bien cómo dice. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Ahora, muy bien. Con lo que hemos leído quiere decir que los fariseos y los escribas traían a la mujer adúltera, pero ellos no se daban cuenta que tanto la mujer adúltera como ellos estaban en el mismo nivel ante los ojos de Dios. O sea, ellos eran pecadores. Y lo peor es que los fariseos, no todos los fariseos, porque eran fariseos que reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado. Pero muchos de los fariseos no aceptaron a Jesús. Ve esta condición. Ellos no podían estar condenando a nadie, ni señalando a nadie. Eso es lo que quiero que nosotros aprendamos, porque siempre en nuestra vida cristiana, en el caminar que tenemos, nos encontramos dentro del pueblo de Dios, siempre personas que están con el señalamiento, como que si ellos nunca tuvieron necesidad de la gracia y de la misericordia de Dios. Lo mismo, pero quiero repetir esto, no es que estamos de acuerdo con el pecado, no estamos de acuerdo con el pecado, porque ya nosotros como hijos de Dios, como pueblo que somos, sabemos que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, o sea, y el pecado ya no reina en nosotros. Entonces, viendo esto de que tanto los fariseos como los escribas estaban en la misma condición de la mujer, y el único que estaba ahí sin pecado era Cristo Jesús. Entonces mire esto. Están
los escribas y fariseos, está la mujer adúltera y está Jesús. Ellos, los fariseos, traen a la mujer porque la encontraron adulterio. Ahora mire lo que dice. Versículo 5 dice, de lo que hemos leído en el capítulo 8, y en la ley nos mandó Moisés. Mire, pues ya están mal. Ya te están reconociendo a Moisés más que a Jesús. Hay circunstancias, ¿no?, al grado que llegan los fariseos. El asunto es que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios, creador de cielos y tierra. El que estaba ahí enfrente de ellos era Cristo, el creador, el Dios soberano, el poderoso, el que dijo, mi vida nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar. No, ellos no conocían eso, los fariseos no lo conocían. Usted sí sabe, hija de Dios, usted es un hijo de Dios, lo sabe, y si nosotros lo sabemos es por la gracia y por la bondad y la misericordia de Dios, que a través de su Santo Espíritu nos ha traído la revelación que quién es Cristo Jesús, quién es el Señor. Entonces acá dice, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Dos cosas que vemos aquí en este versículo. Porque usted pregúntese, ¿y el hombre? O sea, ¿con quién adulteró la mujer? Y dice, ellos dicen, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. O sea, pobrecita la mujer, como digo, pero tampoco, ¿no? No vamos a apoyar la actitud de ella, no. Pecado es pecado. Y el pecado, usted sabe que el pecado, lo que hace el pecado es separar al hombre de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Pero Dios es bueno, Dios es rico, Dios es misericordioso, y a través de Jesucristo vino a reconciliar a los hombres. Por eso es que Jesús, el Señor, es el único, oiga lo que le voy a decir. Jesús es el único que conoce sus debilidades, mis debilidades. Porque dice la Biblia, así como los hijos participaron de carne y sangre, así participó Él, para que llegara a ser misericordioso. O sea, ¿por qué llega a ser misericordioso para nosotros? Porque Él experimentó nuestras debilidades. El Señor sabe y conoce nuestras debilidades. Por eso que dice que Él fue tentado en todo para socorrernos a nosotros. Si Él no hubiera sido tentado en todo, y si hubiera caído en una de las tentaciones, Él no podría perdonar pecados, no podría darnos a nosotros la victoria sobre cada tentación. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, fue tentado en todo, porque vivió en carne, claro, sin pecado. El único que no practicó el pecado fue Jesucristo, nuestro Dios. Ahora, si conoció el pecado, fue el mío y el suyo, que llevó Él en su cuerpo. Pero gracias a Dios que allí es donde nosotros hemos recibido la redención, hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo, porque Él llevó todas nuestras iniquidades, toda nuestra vida perversa. Jesús la tomó y ahora nos hizo nuevos. Por eso que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermanos, hermanas, lo que estamos viendo aquí es que dice, nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Aquí los fariseos ya están mal, porque están haciendo como que el hombre no pecó, el que cometió adulterio con ella, solamente a la mujer, pobre mujer. Por eso que el Señor les dijo, duros de cerviz.
Porque quizás la Biblia no nos dice, uno pero puede sacar conclusión que ya vieron al hombre, no sé, date tú, vamos a agarrar a la mujer, porque ella es la culpable. Y no, ante los ojos de Dios, hermano, ante los ojos de Dios, todos somos culpables. Según lo que dice Romanos, que por uno, la transgresión de uno entró la condenación a todos los hombres. Nosotros nacimos bajo la condenación, rumbo a una condenación eterna. Si no fue la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros, es como que, y mire pues, cuando nosotros nacimos, caímos, íbamos a condenación eterna, pero la gracia, la bondad, la misericordia de Dios metió la mano y ahí nos tomó, y ahora estamos en las manos del Señor, en las manos de Cristo Jesús. Por eso que el Señor dijo, el que está en mis manos nadie me los arrebatará. Ve ahora que el único que conoce la debilidad del hombre, y que uno es frágil para ser arrastrado por el pecado, es Cristo Jesús. Oiga, dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, que Jesús, o sea, Jesucristo, Jesús el hombre, lleno del Espíritu Santo. Y es lo que hizo el Señor con nosotros. E inmediatamente que usted viene a ser hijo de Dios, hija de Dios, inmediatamente el Espíritu de Dios está morando en nosotros, llenos del Espíritu de Dios. Templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros. Esa es la gracia, esa es la bondad. Ese es el fruto del nuevo pacto en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Allá en el Antiguo Testamento eran algunos pocos hombres llamados por Dios, profetas, reyes, eran ungidos por el Espíritu Santo. En el nuevo pacto que Dios establece, todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios. Por eso que dijo Juan, vosotros tenéis la unción del Santo. Todos nosotros somos ungidos, tenemos el Espíritu de Dios, y eso nos da a nosotros la fuerza y la fortaleza y el poder sobre el pecado. Aquel que falla es porque, o si fallamos es porque nos descuidamos en la relación, en la comunión con Dios. Volvamos una vez más aquí. Dice, tú pues, ¿qué dices? Oiga, ¿a quién le preguntaron? ¿Tú pues qué dices? Decía el Señor tiene la solución a todos los problemas. Entonces dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como ellos insistieron, o sea que estaban, va de preguntarle, entonces dice que Jesús se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermano, hermana, las palabras de Jesús, oiga bien, las palabras de Jesús es lo que Jesús les dice aquí, el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado. Ellos se sintieron culpables por sus hechos, pero ¿cuándo sintieron la culpabilidad del pecado? Cuando Jesús les habló. Es que oiga, cuando Jesús dice esas palabras, entran en la conciencia del hombre. Esa palabra entra en la conciencia del hombre. Y lo que hace Jesús con esta palabra es que trae a los hombres pecadores, aquí a la mujer y a ellos, a la presencia de Jesús, que es Dios y es santo. O también los presenta ante el Padre en la condición. Ellos se dan cuenta por la palabra, que es poder y que es luz, que ilumina lo escondido que hay en el corazón de los hombres. Fue la palabra. Entonces ellos se sintieron acusados. Ellos se dieron cuenta que estaban en la misma necesidad de ser perdonados por el Hijo de Dios, aquel que traía vida eterna para los hombres. Entonces, imagínense, ahora veamos a la mujer.
La mujer, no podemos ver cuáles son las circunstancias porque ella cayó en el adulterio. El asunto es este, que también la traen a ella. Ahora yo quiero que pensemos un momento, el pánico que ha de haber tenido esta mujer en ese instante, la vergüenza que debe haber tenido en ese instante, de que cuando la toman a ella y la presentan a Jesús en medio de muchos, porque dice que habían muchos que estaban escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la vergüenza que pasó esta mujer, el miedo que tenía a morir apedreada. Esta mujer estaba llena de miedo, de pánico, temor. Y lo traen a Jesús. Entonces, porque el Señor les dice, no, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Quiere decir que ellos ya venían dispuestos a sepultarla, a esa mujer, con piedra. Y vea usted, hermano, el instante de esa mujer. La mujer, y eso es lo hermoso, hermano, eso es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso es que el nuevo pacto es mejor que el pacto antiguo. No, cuando digo esto no quiere decir que es mejor para seguir pecando y seguir recibiendo perdón, pecando y perdón, no, eso es jugar con Dios, tampoco. El Señor se lo dice claro a ella, vete y no peques más. Porque muchos pueden decir, no, bueno, ayer hermano está explicando que dice que hoy estamos en la era de la gracia, podemos adulterar, podemos perdonar. Pero adulteramos y perdonamos, fornicamos y nos perdonan. Hacemos esto y nos perdonan, robamos, los emborrachamos, fumamos, mujeriamos y el Señor nos perdona. No señor, no señora, no es así. No es así. Si el Señor deja bien claro aquí a la mujer, le dice, vete y no peques más. Ni yo te condeno, le dijo. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, porque a veces, ¿cuántas personas de nosotros hemos cometido adulterio y señalamos a aquel que anda en fornicación? A ese mundano, a ese borracho, a ese aquí, y no se acuerda de dónde Dios lo ha sacado. Todos aquellos que hemos sido perdonados, hermanitos y hermanos, caminando bajo la gracia, bajo la bendición de Dios, su servidor. Yo, hermano, ¿usted quiere que mi vida era buena? ¿Usted cree que yo era un gran santo? No, borracho. ¿Y para qué más que le digo lo que yo era? Si iba camino a condenación, porque nací en pecado, nací en maldad, separado de Dios. Pero lo mismo, es la gracia, es la bondad, es la misericordia de Dios, que un día el Señor trajo a mi vida el perdón de pecado, la salvación, y hasta aquí el Señor ha sido bueno. No solamente conmigo, también con usted. Usted ha pasado lucha, ha pasado tantas cosas, cuántas tentaciones usted ha vencido, pero no ha vencido porque usted sea una campeona o un campeón. Usted ha vencido porque la gracia y la misericordia de Dios se ha fluido sobre usted a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha guiado, el Espíritu Santo lo ha cuidado, lo ha guardado, el Espíritu de Dios. Ese es Dios teniendo el control de su vida. Gracias a Dios que hoy tenemos quien nos guarda de todo mal, quien nos protege, quien nos libra de toda esta corriente de este mundo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Para eso fue enviado, para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Entonces, aquí lo que dice, ¿no? Que estamos viendo de esta mujer, el pánico, el miedo que ella ha de haber sentido. Ahora, y fíjese bien que eso, que lo que ella cometió, lo trajo. Eso es algo como que no se puede explicar, ¿no? No se puede explicar. Lo que
lo que yo no quiero decir es que a causa del adulterio ella vino a los pies de Cristo, ¿no? Porque no, si no van a decir, bueno, vamos a adulterar para ir a los pies de Cristo, no. Pero fue un medio, un modo como a ella la trajeron a la presencia del Señor, y allí es que ella recibe la misericordia, el perdón, porque el Señor le dice, ni yo te condeno. Y oiga, hermano, y que el Señor no vino a condenar a nadie. Si uno ya está, el hombre ya está condenado. Sí, eso es lo que dice Romanos. Capítulo, hermano, el que leíamos, 5:18. Ya está condenado. Por eso la condenación entró por la transgresión de uno, de Adán. Toda la descendencia de Adán nacimos bajo condenación, bajo pecado. Y por eso es que Jesucristo Jesús viene aquí a la tierra a perdonar las transgresiones que se cometió allá en Edén. Entonces, por uno entró el pecado, y entrando el pecado entró la muerte. Pero por uno, por la obediencia, también por uno, por el Adán vivificante, entró el perdón, entró la gracia, entró la vida. Ahora, por uno tenemos también nosotros vida eterna, salvación para nuestras almas, perdón de nuestros pecados. Ahora, hermano, en el instante que nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor nos perdona nuestros pecados, todos nuestros pecados, pero también nos dice, váyanse detrás de mí, vengan detrás de mí, pero no pequen. Sí, eso es la gracia, eso es la bondad, es la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios es misericordioso para con nosotros? Oiga, si es que en el Antiguo Testamento era terrible, hermano, terrible. Terrible, ojo por ojo, diente por diente. Terrible. El que pecaba, el que lo hallaban haciendo cosas fuera de la bondad de Dios, las piedras volaban sobre el pecador. ¿Sí te acuerdas? Esteban. Y los mismos fariseos. Y ahí estaba el famoso fariseo Saulo, que por gracia y misericordia vino a ser un gran apóstol de Dios, pero por gracia y misericordia. Entonces, hermanitos y hermanas, es Jesús el que tiene misericordia. Ahora, ¿por qué tiene misericordia Jesús de nosotros? Porque dice la Biblia, ¿no?, que Él, así como nosotros participamos en sangre y carne, también Él participó de carne y sangre, para en la carne Él experimentara todas las tentaciones que padecemos nosotros, o somos perseguidos por esas tentaciones. Entonces, Jesucristo venció toda tentación, fue tentado en todo. Y como Él venció toda tentación, ahora cuando las tentaciones vienen sobre nuestra vida, ya en Cristo Jesús tenemos la victoria, tenemos el triunfo. Así que, hermanos, no andemos con cuentos. Pecamos y decimos, le echamos la culpa al diablo. Ay, es que el diablo, hermano, es que usted sabe el diablo. No, señor, no, señora. Eso quiere decir que el diablo tiene más poder que el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Eso quiere decir que el diablo tiene más poder que Jesucristo, ¿verdad que no? No, porque usted y yo estamos bajo la cobertura del poder de lo alto, bajo la guianza del poder del Espíritu Santo, protegidos, fortalecidos por la palabra, fortalecidos en la fe en Cristo Jesús, que es el vencedor. Oiga, ya Cristo Jesús venció las potestades de las tinieblas en la cruz, los exhibió públicamente, han sido derrotados. Ahora esa derrota está en ellos, en los demonios. La victoria en Cristo Jesús está en nosotros. Somos victoriosos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Eso quiere decir que nosotros caminamos por gracia y misericordia, con una autoridad, con un dominio sobre todas las fuerzas del mal. Eso es lo que Jesús dijo. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que el protector divino, el Hijo de Dios, el Santo, el Poderoso, tiene el control de nuestra vida. Y solamente Él es el que puede perdonar pecados. Aquí le dijo, ni yo te condeno, le dijo a la mujer, pero no peques más. Ahora, Jesús dice, el que vamos a seguirlo a Él, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es tome su cruz y sígueme? Es que nosotros vamos a ir detrás de Jesús, pero las pruebas y las luchas, las tentaciones y todo aquello que va a querer apartarnos de la gracia y de la misericordia de Dios, puede hacer que un día traten la manera de alcanzarlo y apartarlo de la bondad de Dios. Pero, si nosotros estamos en obediencia, en una comunión con Dios, en un sometimiento a Dios, todas esas cosas no van a venir sobre su vida y la van a destruir. Oiga, puede sentir usted las tentaciones, puede sentir usted las obras de la carne dentro de usted, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros nos da la victoria sobre estas cosas. El Señor nos perdonó. Y en cierta forma podemos aplicar esta palabra para nosotros. Te he perdonado, pero no peques más. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. Es lo mismo. Aquí la mujer le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo creo, hermano, que esta palabra de Jesús sobre esta mujer le hicieron eco por toda su vida. Por toda su vida. ¿Por qué? Porque ella experimentó un miedo, un pánico de que iba a ser muerta a base de las piedras. O sea, los hombres iban a tirar las piedras sobre ellas y iba a ser una muerte horrible lo que iba a tener. Imagínense cuando ellos, los fariseos y los escribas, traen a esta mujer y ya cada uno viene con su piedra. Ahora dice que chicos y grandes, qué terrible la actitud contra una persona. Y siempre a mí me ha llamado la atención este versículo, porque dice que Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres y a los hombres. ¿Qué? Que el hombre es algo especial, aunque ande pecando y ande haciendo lo que haciendo y ande haciendo cualquier cosa, eso es agradable a Dios. No, hombre y mujer ante los ojos de Dios condenados. El hombre y la mujer necesitan de la gracia, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. Le dice el Señor a la mujer, ni yo te condeno. Ahora, pero también le da el consejo, vete y no peques más. O sea, que esta mujer, imagínense la agradecida, el poder... O sea, señalando a Jesús, el poder, la autoridad de Jesús. Oiga, Jesús les dice a los escribas, el que de vosotros esté sin pecado. Uno piensa que las palabras de Jesús, es cierto, lo dijo en forma a nivel humano, pero aquí habló como Dios, como el Señor. Esa palabra que Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado. Como Jesús no tiene pecado, como Jesús no practicó el pecado, es la palabra que el Señor dio, llegó a la conciencia del hombre. Partió la conciencia, deshizo la conciencia. ¿En frente de quién? En frente del Santo, que es 3 veces santo. La palabra que el Señor le da aquí, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra
contra ella. Y siendo visto los unos con los otros, se conocían que eran unos sinvergüenza, religiosos malos. Se dieron cuenta que eran estafadores y se dieron cuenta entre los fariseos que ellos no hacían lo que la ley decía, sino que se lo implantaban a los demás que hicieran ellos y no ellos. Entonces eso les redarguyó la palabra del Señor. Se debilitaron tanto que no pudieron levantar la mano contra la mujer. Soltaron las piedras que llevaban en las manos contra la mujer por la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y que en verdad la palabra, por eso dice, mi palabra es poder, mi palabra es vida. La palabra de Dios entró en el corazón de los hombres y se dieron cuenta que ellos estaban en el mismo nivel de la mujer como pecadora y ellos también como pecadores ante los ojos de Dios. Tanto la mujer como los fariseos, los escribas y los que estaban ahí necesitaban la intervención del Mesías, del Dios eterno que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mujer estaba perdida, los fariseos estaban perdidos, se habían apartado de Dios y ahora el que estaba allí con ellos era el restaurador, el camino que lleva a la vida eterna. ¿Se da cuenta usted la presencia de Jesús allí en ese instante? Vete y no peques más. El único quizás que podría haber tirado la primera piedra era Jesús, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por misericordia y gracia, porque el Señor no vino a condenar, no vino a señalar. El Señor lo que vino a dar vida eterna, perdonar el pecado de los hombres. Gracias a Dios. Aprendamos, hermanitos, hermanas, pueblo de Dios, muchos dentro de nuestro caminar con Cristo Jesús, dentro del círculo cristiano, siempre andamos señalando. Hay que ser un borracho, hay que ser una borracha, hay que calumnia, hay que no sé qué, hay que no. Y de ahí nos sacó a nosotros. ¿O no levantaba calumnia a usted? ¿O no peleaba con la vecina? ¿O no le había puesto el ojo al esposo de su vecina? Pero, pues, oiga, pues de ahí nos sacó el Señor. Y no andaba con trampa. Y no andaba ahí con cosas desagradables a Dios. ¿Verdad? Que Dios es bueno, que Dios es rico en misericordia. Ahora nosotros ya no practicamos eso. Usted no puede practicar eso. Ya no. Ya no. Vete y no peques más. ¿Cómo se debe sentir la mujer ese instante? Cuando el Señor, es lo mismo, hermano, lo mismo. La palabra que el Señor le da aquí, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa palabra de Jesús, esa palabra es vida, esa palabra es poder, esa palabra es autoridad, es dominio que tiene. Vete y no peques más. O sea, lo que esa mujer recibió el perdón. Seguramente, a causa del miedo y el pánico que tenía, cuando lo llevaban a los pies de Jesús, para que Jesús diera la resolución de decir, sí, denle, maten, se merece, pero no. Pero no, Jesús no vino a tirar piedra, Jesús vino a perdonar pecados. Y ese es el fruto del nuevo pacto en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Un nuevo mandamiento os doy, que amemos a Dios, dijo el Señor, y amemos al prójimo, a nuestros hermanos, como nos amamos a sí mismos. Fuimos pecadores, bajo condenación, pero oiga, la gracia y la misericordia de Dios nos levantó y ahora somos hijos de Dios. Vete
y no peques más. Ya el pecado ya no reina en nosotros. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios hemos sido perdonados. Y hermanitos y hermanas, oiga, la mirada en Cristo Jesús. Y claro, tenemos que orar por nuestros hermanos, por los débiles. Tenemos que orar, clamar por ellos. Alguien falla, oremos, pero no condenemos. No, hermano, no. Oremos, que estamos llenos de gracia, de bondad y misericordia. Pues esa gracia y esa misericordia que tiene nosotros, que fluya sobre aquellos que fallan. Porque vaya a ser que un día, mañana, puede ser que nosotros fallemos. Porque no estamos exentos. Pero mientras estamos bajo la guianza, la dirección del Dios, sometidos a la guianza del Espíritu Santo, vamos a tener la victoria sobre el pecado. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, gracias al Señor, que el Señor nos permitió meditar en esta porción. Como siempre, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, firmes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque decir lo demás, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, usted sabe lo que está pasando en aquellas áreas, en las tierras de Israel, tiene mucho señalamiento acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Firmes en Cristo Jesús, pongamos la mirada en el Señor, porque solamente Él es el que nos puede sostener y nos puede guiar. Y usted, amigo o familia, que no tiene al Señor en su corazón, hoy es el tiempo de gracia, de bondad, de misericordia. Dios le llama a usted, Él quiere perdonar sus pecados y Él quiere que usted sea sea parte de esa nación santa, y que cuando suene la trompeta seamos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Nuestro Señor, óigame, esta palabra lo hicimos pensando en usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, y también si no tiene Jesús en su corazón, por eso nos permitió meditar en la palabra. ¿Sabe por qué le digo? Porque si Dios Padre envió a su Hijo, es porque pensó en mí y en usted. Amén. Amén.